Bueno, iniciamos entonces la clase formalmente. Les doy la bienvenida. Esta es nuestra última clase formal en cuanto al que es la presentación del trabajo. ¿Me escucho bien? ¿Se ve bien en la pantalla? ¿Sí? ¿No? Sí. Ya, Sí, profe. súper. De los presentes, cedo la palabra para presentar, contar brevemente de qué se trató el trabajo, cómo les fue, básicamente con las preguntas que yo les había planteado. Eh, que, Claro, primero, ¿cómo les fue en términos generales? ¿Ya? Las dificultades que pueden haber aparecido, cómo las solucionaron, si no hubo dificultades, no importa. Con- Revisemos la estrategia, cómo fue la estrategia que pensaron, que seleccionaron, el método que seleccionaron de acuerdo a esta experiencia de poder enseñar esta lengua o de aprenderla. Básicamente, nos pusimos en un marco grande de trabajo y resolver también si ustedes sienten que cumplieron el objetivo del curso, si hay cómo abordaron el tema de los problemas de traducción, porque eso también depende de cada lengua, eso es bien interesante. Se abren otras puertas puertas que no vamos a andar en este curso, pero que sí se abren para futuras aventuras, sobre todo en términos de investigación. ¿Quién quisiera partir? Empezar, contando su experiencia de los presentes, de las Aquí, parejas profe. presentes. Hola. Hola, Dante. Sí, sí. Hola, hola. Ah, wow. Ya, Dante, Hola, ¿cómo buenas. estás? Bien, bien. Bueno, Dante, Muy bien. con Camilo, ¿cierto? Trabajaron Así ustedes es. Exactamente. juntos, el polaco. Cuéntenos, háganos una reseña breve de cómo fue la experiencia del trabajo, etcétera, de acuerdo a las preguntas que les pauté ahí en la presentación. Eh, Específicamente en este trabajo, la última parte, la de la traducción, para nosotros fue un poco más complicado porque era polaco y literalmente no sabíamos nada. Exacto. Entonces tuvimos que traducir palabra por palabra. Además que el polaco al español es como que no hay mucha información. Entonces, de hecho, en los diccionarios que buscamos encontramos solamente un diccionario, el de Cambridge, de polaco a inglés. Entonces tuvimos que traducir de polaco a inglés y luego esa palabra en inglés traducirla del inglés al español con un colín para Ah, poder bueno, hacer toda esa vuelta. ya, toda la Pero vuelta. eso puede haber sido lo más complicado de este trabajo en particular. Ya. Ya, es que esa vuelta es súper interesante porque implica que tú lo que estás haciendo ahora no es solamente trabajar a nivel de la traducción propiamente, o sea, no solamente es tu competencia como traductor, porque obviamente no conoces el polaco, lo que tú haces Claro, entonces es trabajar como un gestor de información, y ahí te mueves con herramientas de ofimática y herramientas de traducción automática para poder hacer el matching de estas lenguas, o sea, es un proceso más de gestión de lenguas, de información lingüística, que propiamente de traducción, o sea, hay como exacto. esas dos competencias están ahí. Sí. Estuvo complicado al final encontrar como estos errores y relacionarlos con el texto de Mona Baker. Ya. También estuvo complicado eso porque muchas veces teníamos que deducir básicamente el problema que había como por este tema de que no hay mucha información del polaco al español. Claro. Entonces era como ya deducción y trabajar la mente al máximo. Y en ese sentido, ¿qué problemas, si hablaste de Mona Baker, qué problemas se visualizaron así como más evidentes en ese Eh, traspaso que hicieron a través de dos lenguas hasta llegar al final? En particular, por ejemplo, el texto comenzaba ya con una palabra que no calzaba dentro del contexto. Hablaba la noticia acerca de una premiación, pero era ¿Ya? con medallas y con decoraciones. Y el texto comenzaba con órdenes, entonces tradujo el verbo orden en vez de order, que es en polaco con decoración. Claro, Entonces hizo toda una mal traducción y el claro. principal problema era como de que no habían, por ejemplo, no se adecuaba a las palabras que había del polaco. Y lo otro también de que ocupaba palabras no específicas, sino que generales también. De repente solamente decía premiaciones en vez de decir la condecoración o la medalla. Ya. El texto era un texto noticioso, informativo. Exacto. Sí. Sí, era una noticia. Tipos de problema de traducción que encontraron, así como nombres, Ah, como A ver, tendría que... esta, Diferencias en el significado expresivo también. ya, Creo que es eso una de Baker. claro. Ya, perfecto, pero otra cosa, si ustedes tuvieran que armar una lección de aprendizaje, una primera lección de aprendizaje de esta lengua,
¿Cómo lo plantearon? ¿Qué estrategia, qué método ocuparon? Bueno, en la estrategia de aprendizaje propusimos, ¿cómo se llama? Bueno, se propuso adecuar para el aprendizaje de este idioma la estrategia cognitiva en primera instancia, Ya, ya que sería como un buen elemento de acercamiento en primera instancia con el idioma y con asistencia también de ello. Y para el complemento, o sea, en complemento a esto, le sumamos la sociedad afectiva, para así estimular como en forma paralela tanto producción, creación de texto, como la oralidad y la escucha del polaco. ya. Y para que también se lo facilite a quien está aprendiendo, pues. Y en Claro, temas de metodología, eh, hicimos, bueno, la forma de adquisición de la lengua es de forma paulatina, de menor a mayor complejidad, así como de la gramática básica tipo A2 del polaco, tipo, no sé, pronombres personales, ya. verbos básicos, sustantivos comunes, o Ya, pero eso, sea, eso básicos también. pensando como en como en un proceso de aprendizaje, porque en una primera lección no puedes ver todo eso. Ah, no, o sea, es que en realidad planeamos, no fue como solamente para una sola lección, porque igual creo que hicimos como un plan de estudio, por así decirlo. Ah, ya, listo. Fue como que ya Claro. tenemos que empezar con tal, porque al final había harta información que uno, bueno, en el transcurso de estos años que hemos estado en traducción, también hemos tenido como metodologías similares en la enseñanza del Mm, inglés, del japonés, del portugués. sí, Entonces, como de esa experiencia, tratamos de hacer como un plan de estudio hacia largo plazo. ya. Claro. No sé si se Excelente. Especialmente entiende. con claro, Ya, especialmente con bien. la del japonés, dice. Bien, excelente. O sea, Sí, si pues, ustedes lo tomaron de ese punto de vista y lo visualizaron así y vieron todo y quisieron retratar cómo lo harían en un proceso más largo, perfecto. También es una posibilidad viable. Ya. Gracias, chiquillos. eh, Gracias. De bueno, acuerdo. eso. Sí, Gracias, no gracias. sé, ¿quieren decir algo más? Es que como hay harta gente, para Sí, no, calcársela. no, No, el o sea, ahí problema, era como más decir el tema o sea, para cerrar el tema de la Sí, metodología, se ocuparon los conceptos de Crystal, de Teaching Materials y Communicative Teaching, y solo por eso, último que ya. como para complementar. por último que carece harta información del polaco en español. Entonces esa fue una de las proyecciones, más investigaciones del polaco quizás como a la gente de habla hispana. Sí, totalmente, totalmente. Nosotros Eso, tenemos muchas muy gracias. poco estudio al respecto de eso, nada, prácticamente, muy poco, o sea, como que está dentro de un paquete, pero no hay una Sí, aproximación cercana. No tenemos, de hecho, de hecho, por ejemplo, en Polonia en verano hay un montón de actividad artística, cultural, bueno, en Europa en realidad, en general, pero nosotros, por ejemplo, los chilenos nos hemos acercado muy poco. Hay festivales que uno podría ir a darse una vuelta en vez de ir a gastar plata a Inglaterra, uno podría irse a dar una vuelta más barata a Polonia y pasarlo estupendo igual, pero como que no conocemos eso, como que fuera un mundo muy la alejado. barrera. Exactamente. Y tiene que ver con cuestiones, con barreras súper tradicionales de qué es lo que pues, es la alta cultura, qué es lo que está de moda y qué es lo que no, Exacto. tontera. Bueno, en fin, así se vende Muchas todo. gracias. Gracias a ustedes, chiquillos. ¿Quién quisiera continuar? ¿Otro de los proyectos? Nosotros, profe. Camila. No, soy María Cristina. Ah, María Cristina, perdón. María Cristina Con Leonardo. con Leonardo. Sí. Bueno, sinceramente, igual como nuestros compañeros, ¿Cuál fue la lengua de ustedes? alemán. Alemán. La mayor Germán. dificultad que tuvimos también fue en la Verstehen. traducción, pero cómo la solucionamos, por ejemplo, al ver el texto traducido, después de pasarlo por el traductor, tuvimos que fijarnos en las como inconsistencias o errores que habían en la traducción en español y luego irnos específicamente al fragmento en alemán, como separarlo y ahí estudiar como la gramática y la estructura alemana para entender qué fue lo que el traductor tomó mal o, por ejemplo, había un caso en específico con una oración subordinada que en el alemán aparecía una coma y en el español había sido borrada completamente. No, no, claro. Ese tipo de cosas. Oye, y entonces lograron de todas maneras hacer este trabajo de gestión de información para traducir de un lado hacia otro y hacer como
cuando uno empieza a traducir así, con los traductores automáticos, se produce un fenómeno bien especial, que es como que uno estuviera en una fase de producción, como haciendo un chequeo de los componentes, Claro. sin uno ser parte de todo, porque esa analogía con la fase de producción de un auto, por ejemplo, es bien interesante porque es la industrialización de la información. O sea, el carácter de un traductor como sentado solo, sin nadie en el mundo, con los libros que están dando vueltas y sacando diccionario, escribiendo y haciendo la traducción solo, eh, es muy artesanal, en el sentido de que es de artesanía, de una persona, un individuo haciendo un producto único. ¿Ya? Y que eso Ujú. es como la gran imagen que uno tiene con respecto a la traducción. Y es con la cual uno también se enamora de las lenguas, de enseñar lenguas, de aprender, de traducir, etc. Pero la verdad es que hoy día todo esto funciona a nivel de industria. Entonces, es muy probable que uno puede ser un muy buen, hiper buen traductor y muy competente en traducción, pero que al momento de trabajar exclusivamente en traducción o con lenguas y comunicación, uno sea parte de un engranaje en donde va haciendo chequeos de cosas, que ya no toma el proceso desde el inicio hasta el final, sino que se hace cargo de una parte, de un chequeo en particular. Eso tiene que ver con lo que hoy día pasa con la gestión de la información eh, a nivel informático, valga la redundancia. O sea, es como trabajar de una manera mucho más ejecutiva y más en cadena con otros colaboradores. Cuéntenme, ¿y qué pasó cómo idearon una estrategia y método de aprendizaje de la lengua, pensando en un estudiante de lingüística? Bueno, la estrategia que elegimos fue la metacognitiva, porque creemos que el alemán igual es como una lengua complicada para simplemente llegar y adentrarse en ella, entonces igual pensamos que es adecuado aprender la lengua porque, por lo que dije recién, hay que investigar materias específicas, como por ejemplo los casos, para así Claro. conocer, por ejemplo, las flexiones que ocurren en este idioma. No es como algo que al escucharlo simplemente se pueda captar bien. Uno tiene que tener conocimientos previos. Sí. Sí, pasa con el alemán, que es como una de las formas de apuntalarle es a través de una organización estructural gramatical. Y por eso hay gente que estudia alemán y le resulta fantástico aprender alemán, porque como que el método de aprendizaje tradicional es bien estructurado. En cambio, hay otras personas que les resulta espantoso porque no quieren regirse por esa camisa de fuerza que es la gramática que está de fondo en el método de aprendizaje. Pero funciona. Bien, algunas cosas con respecto a conclusión y proyecciones destacadas que quisieran destacar. Como que en proyecciones, claramente como que nos dimos cuenta al final que se puede hacer muchas más investigaciones. Por ejemplo, nosotros identificamos más de 20 dialectos dentro del alemán, entonces ahí claramente hay más investigación. Em, Como que con estos trabajos en realidad como que rascamos la superficie, por decirlo de alguna forma. Entonces podemos identificar más como estructuras que desconocemos y también en este caso solo nos enfocamos como en una lección simple, en donde, claro, como usted nos dijo que fuera una lección inicial, en la cual nosotros, por ejemplo, nos enfocamos en la fonética o en lo básico que sería como los saludos, preguntas básicas, informaciones básicas. Pero claro, el aprendizaje de una lengua es un proceso largo. Entonces ahí también claramente se puede desarrollar más. Totalmente, totalmente. Y la elección que uno haga, usted va a ir escuchando los casos de qué cosas escogimos de primera elección, qué cosas vamos a incluir en la primera elección, y son cuestiones distintas entre una y otra, dependiendo del análisis que usted ha hecho de las lenguas. Eso también es bien interesante, que no existe una sola manera de aproximarse a la lengua para ser aprendida y para ser traducida. Y eso hace que le da riqueza a la preparación que ustedes están teniendo y van a seguir teniendo durante estos años en la carrera. Gracias, María Cristina, Leonardo. ¿Quién quisiera continuar? Andrés. Andrés Becerra. ¿Quisieras continuar tú con qué trabajaste, Andrés? Hola, Nico. trabajé con Bernarda.
Andrés con Bernarda, súper. Ah, ¿y te sirvió lo que me preguntaste, Bernarda? O sea, mi respuesta. Sí, Sí, sí. eso sí, no lo, o sea, no es un sí dudoso, pero Ah, me refiero a que necesitaba un guía nomás como para saber a qué se refería, porque igual pensé en una lección muchísimo más complicada, ya, claro. Estabas pensando en pero algo más complejo. no, Sí, pero ahora lo simplifiqué más. ya, qué bueno. Bien, cuéntenos. Bueno, como las primeras dificultades que tuvimos en realidad fue como más fonético que semántico en realidad. O sea, como que no encontramos tantas interferencias, para nada de Perdona, ¿cuál era tu interferencias con lengua? el islandés. Ah, verdad, irlandés. Sí. También como para encontrar las características, como que tuvimos que buscar muchísimo más sobre cómo funcionaba la gramática y Sí, la pronunciación del alfabeto como para entender qué podría complicar y qué es lo que hace que el islandés sea como tan único en mm, cuanto a su pronunciación, porque es demasiado distinta. Sí, sí, es terrible. Sí. Que en ese sentido, entonces, ya, esa dificultad inicial que nos provoca esta lengua se impacta directamente en un posible aprendizaje y por supuesto también en traducciones, porque, bueno, si bien es cierto la traducción es escrita y no oral, también tiene sus repercusiones en una traducción. Ujú. Ya, ¿cómo enfrentaron esas dos cosas, esas dos dimensiones? Del aprendizaje y de la traducción. Porque la lección la hicieron basándose en explicaciones fonéticas, si entiendo bien. Es que no usamos el mismo texto, el audio es distinto al texto que escogimos, porque nosotros el audio es más como dentro de una entrevista, mientras que el texto que escogimos viene de una página de noticias. Ya, sí, bien, del periódico. perfecto. Entonces, escogimos uno que era un tema actual, Sí. que es el COVID. Entonces, encontramos como interferencias tipo, no sé, el islandés se dedica mucho como a, en vez de usar extranjerismo, es como explicar, es como describir qué es a lo que se refiere, por ejemplo, la enfermedad. Como Eh, que crean palabras nuevas. Así, o le intentan como palabras antiguas, le intentan cambiar como el significado para adecuarlas a palabras nuevas que aparecen Ya, día a día. ya. entonces, igual como que esos fueron como los problemas que encontramos en el texto cuando lo tradujimos en el traductor automático al español. Ya, También el orden de las Sí, palabras, como igual el traductor es muy como literal en su traducción, exacto. como respeta mucho el orden del otro idioma, que cuando lo tradujimos al español se veía demasiado extraño, era como, no Mm. sé, no se podía entender lo que decía, pero no estaba Claro, correctamente traducido ahí uno se tampoco. da cuenta que la exacto. traducción humana es crucial en generar todas esas capas de significado y adecuaciones y esos contornos de significación que solo un ser humano decide con la cantidad de información y de conexiones que uno realiza en torno a un análisis situacional y semántico. Ujú. Ujú, Bien, ¿qué más tienen? Con respecto, voy a ir un poco más rápido, con respecto a ujú. conclusiones del trabajo en sí, si ustedes mirasen lo que hicieron al principio en el mini proyecto, a ver, si pueden dar una mirada a lo que hicieron al principio, lo que vimos al principio del curso con el análisis de lengua, luego cuando escogieron trabajar en el mini proyecto con esta lengua y luego cuando vienen acá a terminar con este trabajo. Como una conclusión de ese proceso, de esos 3 momentos dentro del curso, ¿qué, qué opinan al respecto? ¿Con qué se quedan? Opinamos que igual fue como gratificante ver como la evolución dentro del proyecto que estábamos realizando, como ver cómo más se complementaba más a medida que íbamos realizando o haciendo la pesquisa de información sobre el idioma. Eh, Sentimos que el objetivo, por ejemplo, lo logramos al 100% porque igual había muy poca información acerca como de la gramática del islandés, entonces tuvimos que hacer una pesquisa bien como profunda por el internet para poder encontrar algo. Entonces, a pesar de la dificultad del idioma
y de los problemas que podemos encontrar en la traducción, por ejemplo. Por ejemplo, los objetivos que los cumplimos totalmente, sentimos. O sea, cuando hablamos como del hecho del método de aprendizaje, también sentimos que como que escogimos las mejores estrategias para poder enseñar el idioma, Ya. que son la metacognitiva y la social cognitiva. Ujú. Por el simple hecho de que sentimos que la metacognitiva, obviamente porque hay una dificultad dentro del idioma, que es un idioma muy difícil y que hay que aprender como ciertas estructuras, Ujú. el hecho de que hayan géneros neutros también en el idioma también lo puede añadir una dificultad, por ejemplo, para una persona que habla español. Y la social afectiva porque creemos que es totalmente necesario como estar rodeado del idioma en sí como para poder practicarlo o desarrollarlo a futuro. Mm. Sí, es una lengua que en los últimos 30 años se ha hecho súper, hiper popular con respecto a lo que era. O sea, incluso algunas personas decían que era una especie como de variante de, o sea, estaba considerado como segunda categoría, era una variante de las lenguas nórdicas, no, es como una variante del danés, algo así, una cuestión así. Y hoy día es una lengua muy popular, muy, muy popular, y tiene grandes, si bien es cierto, son muy pocos los hablantes en el mundo que las hablan, pero tiene mucha popularidad porque tiene mucho peso, hoy día, mucho peso político y artístico. Entonces, hay mucha gente que está haciendo cosas en la política y en el arte usando el islandés. Por lo tanto, se hace una lengua poderosa en el primer mundo, en el mundo de las transacciones comunicacionales. Y eso hace que, por ejemplo, el hecho de que ustedes lo hayan conocido y que les haya gustado, se hayan interiorizado. Y eso también motiva el hecho de que yo quiera aprenderlo a través de un método más duro, que el metacognitivo, en que yo tengo que hacer reflexiones sobre el mismo proceso que estoy haciendo y sobre la lengua, que no es habitual. Generalmente en la enseñanza del inglés, por ejemplo, no se enseña metacognitivamente, porque el inglés está tan en los medios de comunicación que basta con generar un método cognitivo, incluso a veces conductual, a veces se enseña de manera súper conductual, casi sin pensarlo. Entonces, me parece a mí que la relación de un componente social afectivo para aprender una lengua con lo metacognitivo puede ser un buen enfoque, cuando existen estos dos factores que pueden estar conectados. Eso, bien. Gracias, Andrés. Gracias, Bernarda. ¿Quién más quisiera continuar? Sebastián y yo. Sebastián y Camila. Bien. Sí. Hola, profe. Hola, cuéntenos cómo les fue con su estudio, con su proyecto que ustedes no podían traducir automáticamente la lengua. Claro, bueno, nosotros estábamos desarrollando la lengua de Mapudungun y de partida nos encontramos, claro, con esa dificultad de que no hay máquinas traductoras. Entonces, al no existir máquinas traductoras se complica bastante, bueno, en primer lugar como el objetivo central de esa sección del trabajo, que era traducir con una máquina traductora, y por otra parte se complica la búsqueda de una muestra porque es difícil llegar como a encontrar sitios especializados de Mapudungun donde puedan, por ejemplo, haber muchos artículos que estén escritos completamente en Mapudungun si es que no tenemos una forma de saber qué dicen. Entonces, y en este sentido, igual las máquinas traductoras ayudan a tener una noción general de lo que hablan. Entonces, en base a diccionarios resulta bastante complejo poder descubrir este tipo como de muestras. Y las que encontramos que tienen como explicación en español tienen más relación con la cultura mapuche. Entonces, son más de literatura. Así que eso fue como una de las principales dificultades. Ya, eso es súper interesante porque inmediatamente analiza un contexto distinto a otras lenguas, que si bien es cierto, uno puede decir, wow, es una desventaja con respecto a otras lenguas que están como oleadas y sacramentadas como lenguas que se usan en el mundo, y uno dice, pero ¿por qué el Mapudungun no? Pero por otro lado, muestra que está en otro, se mueve de otra manera en el contexto de las lenguas. Y hay factores culturales, sociales que pueden estar apuntalando esta forma de moverse el Mapudungun, su estado actual, su manera en que se manifiesta y se relaciona con los hablantes y los posibles hablantes. Eso es interesante de estudiar también. Sí, además igual investigando el por qué pasaba esto,
descubrimos de que las lenguas mapudungún van en decadencia con el paso del tiempo. Cada vez son menos los hablantes. Y muchas de las comunidades mapuche están prefiriendo enseñar castellano. Al menos, por ejemplo, en la encuesta CEP, ya una amplia mayoría de las nuevas generaciones de mapuche ya ni siquiera saben mapudungún, o cosas muy pocas, o si es que los conocen, no lo utilizan en el día a día. Entonces se va perdiendo la lengua, y la UNESCO ya lo está clasificando como una lengua en peligro de extinción. Entonces, a pesar de que hay como esfuerzos ahora tanto de organizaciones no gubernamentales como del mismo gobierno por como enseñar y reactivar la lengua, Sí, hubo una marginalización súper grande durante todo el siglo XIX, bueno, y sí, XX. totalmente. Entonces recién ahora como en el siglo XXI se empezó a reactivar como esta idea de querer integrar a la comunidad mapuche como culturalmente. Entonces, dentro de eso tal vez ya es muy tarde. Entonces, recién todavía necesitamos como más tiempo para poder generar este como desarrollo de más personas que hablen la lengua, Mm. que se está perdiendo en Sí, el tiempo. se ha perdido. Bueno, y Sí. eso le ha afectado, no solo el mapudungún, porque lamentablemente hay una historia política fuerte con el mapudungún, pero con las Claro. otras lenguas que pasan como más desapercibidas, también las lenguas amerindias del Cono Sur y que se hablaron en Chile en particular, no sé, las lenguas de los Andes, quechua, la aymara, para qué decir Rapa Nui, para qué decir el Selknam que se perdió, ese pueblo se perdió, los tehuenches se perdieron todos ellos con sus lenguas. Camila, ibas a decir algo. No, para reforzar que efectivamente esta marginalización, en todo caso, sigue presente por el tema del conflicto mapuche. Entonces resulta bastante difícil relacionar, por ejemplo, ambas culturas. Claro. Entonces eso también entorpece bastante estas ideas que hay de mantener la lengua, porque si bien se alega que es una lengua en constante renovación y que sigue viva porque hay gente que la usa, la decadencia es evidente. Entonces, encontramos también que hay muy poco estudio, al menos aquí en Chile, al respecto, y también poca difusión, y que, por ejemplo, si hay universidades que se preocupan, al menos en el ámbito lingüístico de esto, son, por ejemplo, la Austral o la de Temuco. Y el problema que encontramos en esto también es que hace falta difusión. Como que, por ejemplo, no es algo que llegue aquí a Santiago, por ejemplo, que es la capital como más importante, se supone, o más allá. Entonces, se ve bastante difícil y esa obviamente era de las razones por las que no encontrábamos máquinas o porque también los diccionarios que encontramos están todos incompletos. Entonces tampoco sirven como para que nosotros hubiésemos hecho algo así como palabra por palabra, que tampoco es adecuado, no servían porque están incompletos y no sabemos qué tipo de palabras nos vamos a encontrar tampoco si es que hubiésemos tenido una muestra para hacer alguna traducción. Sí, tengo la impresión, porque no he hecho el estudio acabado, pero tengo la impresión de lo que he visto es que todos son proyectos escalables de lo que se hace con el mapudungún. ¿A qué me refiero con eso? Que son áreas de saber o alcances específicos por tramos, por cierto tipo de saberes, cierto tipo de situaciones o cierto tipo de objetivos específicos con los cuales se ha ido estudiando y armando diccionarios de mapudungún. Pero no hay como un proyecto más acabado, más que permita abarcar o tratar de entregar una visión más general del mapudungún, cubrirlo de manera más amplia, en otras palabras. Eso no se ha hecho. Y no se ha hecho y se está haciendo de a poco. O sea, yo creo que es una cuestión que se termina haciendo de a poco, por proyectos concursables, fondos concursables, se va a ir trabajando así, académicamente. Claro, y eso igual es como uno así como adelantándonos un poco, es como de las proyecciones o reflexiones que llegamos al final, es de que a diferencia de en otras lenguas tal vez India que encontramos como Estados Unidos, allá las universidades tienen como centros de estudio especializados a salvaguardar estas lenguas. Exacto. Y no es el caso acá en Chile, entonces como la falta de un centro de estudio de lingüística, tal vez como de mapudungún, porque hay distintas, como no sé, como la Camila decía, distintas universidades que sacan proyectos, pero son como súper aislados uno del otro, no existe como
un lugar en general donde se guarda un repositorio donde estén estos para facilitar la investigación de la misma. Exactamente. Sí, uno puede alegar muchas cosas contra los gringos, pero cuando se trata de estudiar las cosas lo hacen de verdad. Entonces ahí tú tenías universidades que se dedican, o sea, programas de estudio dedicados exclusivamente a las lenguas. Acá nosotros tenemos fondos concursables para estudiar, para hacer proyectos sobre cosas. No hay nada, no hay políticas. ¿Y por qué? Bueno, por distintas razones que podríamos discutir largo, pero no hay todavía. Y eso tiene que ver con un cambio de actitud, de mentalidad, no solamente con destinar dinero, sino que hay un cambio de actitud y mentalidad con respecto a qué es lo que es importante, qué es lo que es pertinente, a dónde vamos, cómo somos, quiénes somos como nación, hacia dónde vamos. Son cuestiones un poco más profundas que hace que hoy día seamos lo que somos. Exacto. Bien, gracias chiquillos, gracias Camila, gracias Sebastián. Paula Vargas con Noelia dijeron que querían participar a continuación. Sí, profe. Hola. Hola. No sé si está Noelia por ahí. Sí. Hola, ¿me escucha? Denme un segundo. Ya, ahora sí. Ya. ¿Me escuchan, profe? Sí. Ya. Bueno, aparte de la mayoría de las dificultades que tuvimos con el trabajo, fue básicamente recolectar la información sobre el danés, así como también recopilar las muestras de audio o los textos, porque en Internet igual hay, a diferencia de otro idioma, no hay tanta información al respecto. Entonces, por ejemplo, buscar un video, un audio de tipo noticioso, formal, en danés, igual fue complicado, no fue algo tan rápido. Y también trabajos como de investigación del danés con el español, relacionado al español, tampoco habían muchos trabajos formales académicos. La mayoría de los trabajos, de lo que encontramos como material, eran como blogs de personas que vivían allá en Dinamarca y solo en Dinamarca. El danés estaba como mencionado solo en el país de Dinamarca, no en los otros países donde nosotros investigamos y nos dimos cuenta de que habían otras variantes en otros lugares del mundo también, los cuales no aparecieron. Entonces esas fueron como las mayoría de las dificultades principales para empezar a realizar el trabajo. También, bueno, tuvimos dificultades para encontrar los problemas de traducción en la traducción que se hizo en el traductor automático, porque sorprendentemente el traductor de Google tradujo muy bien el texto. Así que ahí tuvimos que ir traduciendo palabra por palabra para ver si encontrábamos algún error extra de los que habían. ¿Por qué creen ustedes que cuando hay algunas lenguas que se pueden traducir tan bien en Google? O digamos, los traductores automáticos. A diferencia de otras. ¿A qué se deberá eso? Nosotros pensamos que, bueno, como lo traducimos al español, quizás por el tema que comparten el tipo de orden de palabra, tal vez por eso que se traduce de mejor manera, y también por el tema de que la estructura del danés es súper estricta en términos que, por ejemplo, sí o sí tiene que estar presente el sujeto de la oración, porque los verbos no tienen la flexión de sujeto, sino que solamente la de tiempo. Hay otro factor también que es importante, que es la alimentación de los datos. La Sí, cantidad de información que hay. Eso también iba a mencionar, el tema de los años que han pasado y de la base de datos que ha podido construir el traductor con respecto a estas lenguas. Claro. Y es una gestión no solo digamos, no es un procesamiento automático, sino que es una gestión humana de qué datos entregar y cómo
procesar toda esa información para generar una alta frecuencia de aparición de toda la información relacionada a la lengua en particular, y eso hace que tengamos traductores muy, muy precisos. Por ejemplo, el inglés-español. Uno puede discutir muchas cosas, pero la cantidad de resultados que te arroja es bastante cercano a. Y no podríamos hablar de eso con respecto a otras que ni siquiera están, por ejemplo. De hecho, hay un listado como de las 10 más populares, o sea, de las 10 las 10 lenguas que están mejor alimentadas en los traductores automáticos. Ya, continúen. Bueno, las estrategias que decidimos utilizar para el aprendizaje ¿Sí? fueron la cognitiva, por el tema de que el danés igual es una lengua complicada de aprender y tiene muchos aspectos lingüísticos y gramaticales que se les podrían hacer muy ajenos a, por ejemplo, hablantes del español, como el tema de la composición de palabras, que tiene como un gran repertorio de palabras compuestas, normalmente son como por más de 2 palabras. También por el tema de la adición de estos caracteres, que son 3, aparte de las letras que nosotros ya conocemos, también agregan cierto nivel de complejidad al aprendizaje, puesto que hay que estar ahí considerándolas. Por ejemplo, si uno quiere aprender a escribir o a leerlos, hay que estar ahí todo el tiempo practicándolas. Claro. Uh-huh. Y bueno, también elegimos como apoyo la estrategia social afectiva, por el tema de que esta lengua es muy difícil de pronunciar, porque tiene fonemas que también son muy, muy, muy ajenos por ejemplo, a la lengua española, porque tiene fonemas muy de naturaleza gutural. Es como parecida un poco al francés, pero es aún más complicada porque utilizan diferentes recursos. Que de hecho hay un término que se llama como stop, algo así, que es como un corte que hacen como entre medio de algunas palabras, y es como muy especial y hay que practicarse así muchísimo para que salga. Entonces también es esencial. Dato freak, hay una serie en Netflix danesa súper buena que es como es sobre política, sobre la corrupción política, sobre cómo se manejan los políticos. Una serie como el 2012 que fue súper, hiper taquillísima en Europa, y bueno, ahora está acá y es como precursora de un montón de series gringas después, digamos, 2015 y 16 para adelante. Está en Netflix, no me acuerdo cómo se llama Borgia parece, no me acuerdo cómo se llama. Pero es muy buena, es muy buena. Y bueno, la gracia es que uno escucha danés todo el rato, y es muy entretenido. Sí, es loco escucharlo, porque de las lenguas germánicas es como la más extraña, es como la que menos tiene similitudes con las demás. Sí, Y de hecho un amigo mío hace un año se fue a vivir a Dinamarca y le costó mucho meterse con el danés. Sí, de hecho en el blog de una chica que también aprendió allá a hablar en danés, decía que como la manera más fácil de aprender danés era primero aprender alemán. Claro, como aprender la estructura, aprender el orden y después empezar a trabajar la lengua. No son parientes. Sí, claro. Ya, bien, pues. Muchas gracias, Paula con Noelia. Violeta y Daniela. Sí, hola, profe. ¿Se Hola. escucha bien? Hola, profe. Sí, se escucha bien. Bien. ¿Qué trabajaron ustedes? Se me olvidó ya. El vasco. La euskera. Eso, bien. La lengua del terrorismo. Ya. Entonces, partimos con las dificultades, ¿cierto? Sí. Sí, claro, como ustedes quieran.
Ya. básicamente eso. Bueno, yo creo que al igual que mis otros compañeros, lo más difícil de esta parte fue la traducción. Y bueno, primero buscar el texto en vasco, ya que nos pasaba que, bueno, buscábamos en internet y veíamos como puras palabras que parecían bastante desconocidas. Entonces, em, eso fue más difícil y luego para traducirlo, también, claro, tuvimos que andar buscando palabra por palabra casi para entender bien los significados de cada texto, o sea, del texto. Pero igual las oraciones que buscamos eran simples y cortas, entonces fue más fácil de entender. Ya, Y perfecto. lo otro fue que Eso debido a era muy importante. lo de las posposiciones, a veces nos complicaba el hecho de que en cada palabra no podíamos reconocer cuál era la raíz de la palabra. Entonces teníamos que ir probando como primero toda la palabra entera y después lo cortábamos como, no sé, una letra o las 2 letras finales y ahí veíamos cuál era como la palabra original. Ya, Y eso igual tomó un poco de tiempo, ya. Qué pero interesante. se pudo. Son distintos. Sí, Voy escuchando yo y me voy imaginando y que veo que son, ustedes van haciendo variantes, van probando, ensayando métodos para poder aproximarse a una lengua que no conocen, que no la han visto nunca, que saben que se tiene que traducir de cierta manera, por ejemplo, pero como no conocen la lengua, uno tiene que ideárselas para trabajar de una manera más lingüística que traductorial. ¿Fijan? Ya. Y Continúa. de acuerdo a las estrategias que utilizamos para su aprendizaje, escogimos la metacognitiva primero, porque al ser una lengua muy diferente al español, necesitábamos una estrategia que nos permitiera primero planificar y llevar un control que fuera profundo y ordenar mediante una metodología en la que pudiéramos evaluarnos y generar actividades metódicas y ordenadas. Ujú. Y de apoyo escogimos la social afectiva también, porque luego de tener un conocimiento base de la lengua, encontramos que es necesario ponerlo en práctica lo que se ha aprendido, porque la oportunidad de poder interactuar con gente nativa siempre es enriquecedora para toda la gente que aprende nuevos idiomas. Así podríamos aclarar dudas, recibir una retroalimentación o incluso una explicación del contenido que no nos haya quedado claro o la misma fonética. Claro. Exacto. Bien. Una cosa, ustedes recogieron el aspecto central de la distinción entre el vasco y las lenguas que nosotros estamos acostumbrados a hablar, escuchar, procesar. El aspecto ergativo, ¿eso lo consideraron? en la lección, ¿Sí? ¿En la no, lección? ¿Como no, explicación? la verdad no. No, Sí. porque vimos solo como una oración más simple, como declarativa. Ya, bien. Vimos lo de la distinción del caso nongo y el nore. Eso De el pertenencia y definitivo. de... Ya, Bueno, perfecto. Sí, el Ya. definitivo sí. Claro, Claro, bueno, eso sí, como para... pues claro, eso es súper bien, una buena puerta de entrada, porque lo que tiene que Sí. ver con el negativo ya es más complejo, es como uno se le vuela la cabeza pensando en la manera en que la lengua establece la posición relativa de los hablantes y de las oraciones, plantea las oraciones. El nominativo, uno está acostumbrado a hablar del yo, uno está marcando las cosas, en el negativo está todo desde la marca del complemento. Entonces, es una cuestión extraña. Claro. Ya, estupendo. Muchas gracias, Ya, profe. Violeta, Daniela. Francisca y Alonso. Tengo un problema de conexión. A ver. Hola. Aló, Aló. ¿Se escucha bien? Sí, yo escucho. ¿Escuchan todos? Sí. Ya. Bien, gracias. Ya. Bueno, primero la principal dificultad, creo que al igual que todos los grupos, fue el tema de la traducción. No porque no pudiéramos encontrar algún texto, sino porque por la diferencia de escritura y del alfabeto coreano, se nos fue muy difícil poder identificar los elementos que habían ahí. Por ejemplo, analizábamos la traducción en español y decíamos, ok, esta palabra podría estar presentando algún tipo de interferencia o de problema, pero al momento de intentar buscarla en el texto coreano, perdíamos mucho tiempo
tratando de identificar dónde empezaba una palabra, dónde terminaba otra, en qué orden estaba, porque además hay distinta distribución. Entonces, eso fue bastante complicado y casi que tuvimos que estar traduciendo igual palabra por palabra para poder identificar qué elemento era qué y poder ubicarnos dentro del texto. Sí, pues difícil. Y entonces... No, solo iba a reafirmar lo que dijo la tica, que es cierto que eso fue como el gran problema y que de hecho igual yo ya sé leer un poco coreano, o sea, igual puedo leerlo. Entonces yo creo que si no hubiese sido por eso, nos hubiésemos complicado mucho más durante la identificación de los elementos. Claro, tenías un elemento avanzado antes. Sí. Pues sí. Sí, yo no podía ver nada, solo veía palitos, círculos y confiaba en el Alonso. Pero en estricto rigor parece ser que la lectura del coreano es más fácil que el chino y que el japonés. O sea, como en el ranking de los tres, el coreano es, sí. Para más aprender fácil. el sistema de escritura, sí, es más simple. En cuanto a fonética, yo diría que el japonés, de los tres, el japonés es mucho más simple, porque es mucho más parecido a la forma en la que a los sonidos que nosotros tenemos. Claro. Pero el chino y el coreano comparten muchas más similitudes fonéticas. Entonces, en ese sentido, también como que de alguna forma se ve representado en algunas partes la diferencia como de tonalidades que tiene el chino. No sé, pues, por ejemplo, con la O, que está la O y está la O. Entonces, ese tipo de cosas igual complican a la hora de aprender el idioma. Total. Y en ese sentido, si ustedes plantean una lección inicial, ¿qué cosas son las que pondrían de mayor relevancia? ¿Qué cosas irían ahí? Principalmente hubiese sido como el que ya comenzaran a estudiar el sistema de escritura. Sí, para que al momento de empezar con los temas gramaticales ya se familiaricen con la escritura y ya sepan cómo se escriben las palabras y todo eso. Porque si no tendría que explicarse todo con la transcripción, como la romanización de los términos, y tampoco es la idea, porque al final no les serviría al momento de tener que enfrentarse a un contexto real de coreano. Es decir, su clase inicial empezaría con una explicación contextual de lo que es el coreano y su escritura, como para declarar, introducir al mundo del coreano desde la escritura, antes de cualquier cosa. ¿Eso? Entiendo que eso Claro. lo querían. Sí, o sea, a diferencia de muchas otras lenguas, tuvimos que empezar desde muy atrás. Cómo explicar lo que es la escritura y empezar a explicar las vocales y las consonantes y cómo se juntan y cómo se pronuncian, porque es algo totalmente distinto a lo que conocemos nosotros. Claro. Igual el enfoque en la lección que nosotros propusimos no lo dejamos ahí, sino que lo pusimos como una sugerencia al comienzo, pero después nos enfocamos como en estructuras básicas, como con el verbo ser, por ejemplo, y en eso nos enfocamos durante la lección, como presentar las partículas y el verbo ser para ya poder como al final de la lección, porque ocupamos los métodos de metacognitivo y cognitivo. Entonces nos propusimos un objetivo al comienzo de la lección, que sería que al final de la lección el estudiante pudiese ser capaz de elaborar y entender oraciones de tipo A, es, B. Eso fue como nuestro enfoque. Entonces, en base a eso, fuimos explicando como ciertos elementos que son importantes al momento de generar ese tipo de oraciones básicas, que serían el orden oracional, el uso de las partículas más simples, que sería como la de tópico y la de objeto directo, y el verbo ser. Ya. Igual hay harta pega, harta cosa ahí. Sí, el verbo ser ya es complejo en todas las lenguas del mundo. Es muy curioso eso, entre paréntesis, que todas las lecciones de aprendizaje de una lengua incluyen el yo soy, tú eres, él es, y justamente el verbo irregular más complejo que existe en las lenguas del mundo. Es bien loco eso. Sí, de hecho en coreano no se considera ni verbo ni adjetivo. No. Una cosa que me queda atrás, que no quiero que se me olvide, ¿por qué hace la distinción entre cognitivo y metacognitivo dentro del proceso? ¿Por qué no decir cognitivo nomás o metacognitivo? Porque, bueno, nuestro principal enfoque es el metacognitivo, porque creemos que es súper importante debido a la diferencia, la dificultad que presenta el coreano, poder establecer ciertos conceptos y elementos
antes de poder pasarlos, por ejemplo, y antes de poder hacer alguna comparación con el español, por ejemplo, que sería lo cognitivo. Que eso se puede dar como, por ejemplo, en los ejemplos, solo para una ayuda para poder entenderlo mejor. Pero lo principal es lo metacognitivo, porque de otra forma no se puede entender todos los conceptos y todo lo que abarca esta diferencia del coreano. Profe, está muteado. Perdón, estoy muteado. No es fácil porque no es como llegar a la clase de italiano. Llego a la clase de italiano y el profesor italiano me va a empezar a hablar y yo, wow, estoy entendiendo ya. Claro, no Me se puede siento sacar como que nada la por primera clase deducción. ya, De hecho, Exacto. por eso no consideramos el tema social, porque consideramos que como introductorio no ayudaría para nada, porque para establecer por lo menos oraciones muy básicas en coreano ya se necesita tener una base. Entonces, no Claro. ayudaría en este sentido el estar en contacto con personas nativas, porque solo habría que estar como con gestos y mímica, como deduciendo y aprendiendo lo que cada uno Claro, está diciendo. Entonces, por eso exactamente. no lo Claro, es muy consideramos difícil. en este punto. Sí, sería muy difícil. Ya, Sí, de hecho, en vale. nuestra clase introductoria ni siquiera pudimos ver verbos o adjetivos, porque incluso esas cosas que son muy básicas en español se consideran avanzadas en coreano Claro, y hay que aprender un montón de sí, cosas previas para poder llegar a meter esos elementos a claro, una oración. sí, totalmente de acuerdo, sí. Qué increíble, ¿eh? Cómo la diferencia de una primera lección aproximándose a una lengua que son lenguas que tienen principios universales y todo lo que hemos hablado y funcionan de una manera lógicas distintas para poder aproximarse. Qué bueno, gracias Francisca, gracias Alonso. Javier con Noemí. Aló, ¿se escucha bien? ¿Te escucha? ¿Escucha? Sí, bien. Ah, súper. Hablando de italiano, ¿cierto? Sí, nosotros tuvimos que hablar del italiano. En general yo Ya, considero cuéntame. que no hubieron muchas dificultades, así como grandes dificultades en relación al aprendizaje y el planteamiento del trabajo en sí, considerando que igual el italiano viene de la misma familia lingüística del español, el francés y muchos otros, eso facilitó mucho las cosas. Así que los problemas o dificultades que tuvimos fueron muy puntuales en relación a algunos aspectos, como por ejemplo algunos significados de algunos verbos, como el verbo habere, que tiene doble significado y que se le compara con el have del inglés, del avoid del francés y también del haben o haben, no sé, del alemán. Y que eso también podía presentar alguna que otra diferencia que nos complicara un poco, pero nada terrible diría yo en verdad. También asunto de preposiciones, que también van cambiando. Por ejemplo, la preposición de tiene dos formas que indica la primera, da, y te va a indicar una proveniencia de dónde uno viene, mientras que di indica la pertenencia, como si fuera un posesivo o algo así. Y por último también tuvimos algunas dificultades en relación a lo que es la pronunciación, porque hay algunos sonidos en español que no existen, como la ch, que eso no existe por lo que estuvimos viendo, y además alguna las letras, como tal, las K, la W, la Y y la J, esas tampoco existen en el italiano. Entonces, tuvimos que ir tomando apuntes respecto a esas cosas muy puntuales para que se nos hiciera un poco más fácil, pero en general, considerando todo lo que hicimos, estos pequeñitos problemas no fueron un impedimento para poder plantear nuestro trabajo y mucho menos la estrategia Bien. y el método de aprendizaje ¿Qué método de aprendizaje te parece que es lo más oportuno para italiano? Nosotros decidimos hacerlo basado en el método de cognitivo, ya que si bien sabemos de que el italiano se parece mucho al español, entonces hay algunas cosas que se pueden ir deduciendo.
nosotros consideramos comenzar con el proceso, el método cognitivo, para así poder tener una base, digamos, decente o, digamos, básica para así uno poder comenzar a desarrollarse en otro ámbito. Porque nosotros en el trabajo escribimos que nuestro método principal es el cognitivo, pero también mencionamos un poco el social afectivo como un método de respaldo con que secunde a nuestro método principal. La idea era que lo ideal sería desarrollarse en este método, el social afectivo, una vez que ya se tenga una base como gramatical, o que se tenga una idea lingüística más o menos clara de lo que es el italiano, para así poder desarrollarlo un poquito más y llevarlo a la práctica. Esa era nuestra idea con Perfecto, perfecto. ando por ahí. Perfecto, bien, bien. Hoy estamos un poco en el tiempo ya. Voy a pasar rápidamente a... Gracias, gracias Noemí, gracias Javier. Pendientes todavía está Tiziana. Tiziana, ¿con quién trabajaste? Conmigo. Dominique, ¿verdad? Sí, Tiziana con Dominique. Sí. Rápidamente. Bueno, nosotras, al igual que el resto de nuestros compañeros, las dificultades que se nos presentó fue el tema de la traducción. ¿Griego? Sí, del griego. Porque también veíamos como Sí, puros griego. símbolos, entonces no entendíamos bien de qué hablaba el texto. Y para reconocer las interferencias tuvimos que traducirlo al español y de ahí del mismo español ver lo que estaba mal dentro del texto y luego ir al texto original para identificar las partes que hacían interferencia. Hicieron una vuelta así. Entonces su lección también, un poco como el coreano, lo enfocaron así, como de buscar primero presentar esta lengua, presentar su alfabeto, sonidos, ¿eso? ¿Cómo lo hicieron? Sí, Cuando más que presentan la lengua. todo nos basamos en nuestra experiencia con el japonés, que ya de por sí era un idioma bastante distante del nuestro, del español, y consideramos como la misma metodología para el griego. O sea, por ejemplo, en términos de estrategia, quisimos primero utilizar lo que es metalingüística y socioafectiva, que era primero para acostumbrar al estudiante, entre comillas, ya de traducción, porque era dirigido a este sujeto, el tema de aprender todos los signos y fonemas del griego, y después que se viese familiarizado con algunas frases de uso cotidiano del griego. Ya, perfecto. Ya, buena idea. Buena ¿Se idea. escuchó? Sí, yo escuché. Sí, te escuchamos, parece todos. Sí, sí se escucha. Oye, como ya estamos en el tiempo, quisiera preguntarle, bueno, a ustedes mismas primero. Algo que les pregunté también al principio a Dante y a Camilo. Si ustedes ven cuando partimos el curso, la primera tarea que realizamos, luego el mini proyecto donde seleccionaron la lengua y ahora esta lengua, cómo le dieron el tratamiento final, ¿qué proyección le ven a futuro a su aprendizaje, a ustedes como estudiantes? ¿Qué ven positivo de esto? ¿Con qué se quedan, digamos, con respecto a este proceso de trabajo durante el curso? ¿Se entendió la pregunta? ¿Tomé tú primero? Sí. Dominique, Tiziana. No, sí, se entendió. Personalmente yo creo que más que ver como una dificultad aprender o adquirir un nuevo idioma de aquí en adelante, creo que es otra la visualización a este proceso que vamos a tener, que a diferencia de personas que en realidad están empezando a adquirir un idioma, va a ser más ventajoso para nosotros y de todas maneras nos da varios beneficios para abordarlo. Ya, qué bien, qué bien. Marcela, Araceli, que son las últimas pendientes.
¿Qué opinión tienen ustedes respecto a esto? Ustedes trabajaron juntas, ¿cierto? ¿No? ¿Sí? Marcela, con Araceli. Sí, trabajamos juntas el ¿Cierto? sueco. ¿Con cuál trabajaron? El sueco. El sueco. Ya. Bueno, como no tenemos tiempo para hacer la presentación completa, cuenten ustedes su opinión con respecto a la misma pregunta que le acabo de formular a Tiziana y a Dominique. ¿Cómo ven ustedes el proceso de trabajo que ustedes realizaron desde que tomaron el sueco, desde que empezamos a analizar lenguas distintas, cuando tomaron el sueco, hasta ahora que hicieron una reformulación y revisaron cómo el sueco se vería en una lección de aprendizaje? ¿Cómo ven todo eso? ¿Qué opinión les deja? No sé si la Ara quiere hablar primero o no, pero La que quiera. podría decir que, por ejemplo, cuando empezamos el trabajo anterior, creo que estábamos como muy desconectadas y poco familiarizadas con el lenguaje, entonces igual creo que no fuimos capaces como de ahondar demasiado en las mismas cosas. En cambio, en este trabajo igual fue un poco más fácil ahondar en eso, en cosas que se nos habían pasado, cosas que no habíamos tenido en cuenta sobre las características, por ejemplo, que lo hacen diferente de otras lenguas que son como, o que se les llama parecidas, por así decirlo. Fue interesante, igual un poco difícil en algún aspecto, porque habían cosas que todavía no teníamos como muy bien, no sabíamos como nosotras mismas cómo es aprenderlas, como para poder explicarlas de nuevo, luego como hacer la lección para enseñarle a otra persona. Pero fue gratificante como ver el avance entre el primer mini proyecto al proyecto de ahora. Ya, qué bueno, excelente. Excelente. Araceli, ¿quisieras comentar algo? Más que nada que es relevante ver los métodos de aprendizaje y de enseñanza, porque podríamos nosotros mismos aplicar esos métodos en nuestra forma de abordar las lenguas. Como que es recíproco y a la vez no hace ver cómo los profesores intentan como administrando todos los conocimientos acerca del idioma y que sea la manera más efectiva. Eso es lo que a mí me queda más del trabajo, además del análisis de las lenguas, obviamente. Claro. Sí. Esa misma pregunta se la hago a todos, por favor, como una pregunta de cierre. Vamos a tomar 2 minutos más para eso, por favor. Libremente, ¿quién quisiera comentar al respecto de eso? Como qué es lo que se queda, con qué se queda del curso, el aspecto positivo del curso, haciendo una evaluación de todos los momentos de las 3 unidades y todo lo que hicimos. ¿Sí? ¿Cómo, profe? Una evaluación sobre todo lo que hicimos durante el curso. ¿Con qué se quedan? ¿Qué es lo más positivo del curso? Particularmente, encuentro que con esto me ayuda a tener la posibilidad de quizás estudiar cualquier tipo de idioma. Ya verlos desde otro modo, quizás mucho más macro, y no quizás temer a algún estudio de un idioma que sea a lo mejor mucho más lejano. Estupendo. Bien, gracias, Camilo. Yo igual concuerdo con Camilo, siento que con los ejercicios que estuvimos haciendo de traducción así como muy por encima al principio, como con turco por ejemplo, igual nos facilitó como la entrada al idioma, y ahora en el proyecto final, como le pasó a Marcela también creo, en comparación a mi mini proyecto anterior, igual me di cuenta de lo mucho que me puedo adentrar en la lengua con tan solo plantear un aprendizaje o buscar sus aspectos más relevantes, su morfología, su gramática. Entonces igual siento que el curso nos abrió un poco más la mente para próximamente adquirir nuevas lenguas de forma más sencilla y más rápida. Ya, qué bueno. Claro, y nosotros estamos cubriendo, o sea, no nos metimos ninguna en picada, ni tampoco nos metimos en picada en métodos de aprendizaje, ni nada, sino que hemos hecho una panorámica para poder ir ensamblando estas piezas que son 3 grandes dimensiones de la lingüística y la traducción, que es estudiar las lenguas propiamente tal, que fue lo que más se le dio atención, el aprendizaje y la traducción propiamente tal. ¿Qué echan de menos? Si tuvieran que hacerlo de nuevo el curso, ¿qué le mejorarían?
a todo a lo que pasaron, las lecciones, las clases. ¿Qué mejoraría? Cambiar al profesor. ¿Qué cosas mejorarían? La verdad yo estoy bastante contenta como con el enfoque que se le dio y bueno, tampoco me puedo imaginar algún otro elemento que se le pueda agregar o quitar. Ya. Fue bastante bien. bien. Yo solo Bien. creo que si hubiese sido en la modalidad Alonso, presencial. te escuchas bajito, Sí. Alonso. ¿Se escucha ahora? Ahora sí. Ya, que solo creo que quizás si se hubiese implementado de forma presencial hubiese sido mucho más divertido y quizás en algunas partes durante el semestre como que perdía el ánimo, pero era por el tema como de ya estar cansado del tema virtual. Entonces quizás siento que de una forma presencial lo hubiese disfrutado como aún más. Sí. Pero en También sí creo. el enfoque encuentro que estuvo súper bueno y que, como dijeron los chiquillos también, ayudó mucho como a ampliar como la visión al momento de aprender un idioma y poder como saber enfrentarse o de qué forma enfrentarse a un nuevo idioma que queramos aprender a futuro. Qué bueno, gracias. Yo creo también lo mismo, creo que si bien el curso, yo soy de los que trabajo, a veces no se nota mucho, pero yo soy de los que trabajo sesión a sesión, voy revisando el material, voy tratando de armar, quitar, poner cosas, como organizando. Si bien yo hago una planificación inicial de los cursos muy antes durante la marcha voy también haciendo algunas modificaciones. Le di más prioridad a la parte inicial del análisis de lengua, porque pensaba que creo que es lo más relevante para ustedes, como ustedes mismos mencionaron, como esta visión más amplia. Y sin duda alguna, lo del trabajo en clase es mucho más entretenido y a veces hasta mucho más chistoso, porque salen cosas entretenidas con respecto al análisis de lengua en las versiones presenciales. Así que sí, también comparto el hecho de que es virtual, agota un poco, cansa, a todos nos cansa un poco eso, porque no tenemos mucho feedback. Y justamente en este tipo hay sesiones en que se necesita mucho el feedback, del detalle. Entonces, si ustedes se acuerdan, en algunos análisis, por ejemplo, Swahili o el turco o otras cosas, yo trataba de sintetizarles en las presentaciones como el detalle. Ya, pues esos tipos de detalles se ven mucho en la sesión, en la clase, escribiendo, anotando y más colaborativamente que desde acá hacia allá. ¿eh? Entonces, bueno, son cosas que dentro de todo salvamos y creo que salvamos bastante bien. Ya, terminamos la sesión, pues terminamos un proceso de trabajo. Nos vamos a ver en marzo, yo voy a revisar los trabajos durante la próxima semana y en marzo nos vemos ya, creo, ¿cierto? La próxima semana no tenemos clase, ¿sí? Y nos vemos el 1 de marzo, por ahí, para ir entregando los resultados y cualquier otra cosa que haya quedado pendiente. ¿Sí? Descansen, relájense, traten de ir a la playa o echarse agua o ir al campo, lo que a ustedes les pueda, lo que a ustedes los relaje y los distraiga. Traten de desconectarse también de tanta plataforma, teléfono, que cansa y agota la vida también. Que tengan unas buenas vacaciones. ¿Me mandaron los trabajos en este intertanto de la clase? Sí. Ya, que no he visto el correo. Gracias, profe. Ya. Que estén muy Chao, bien. profe, que esté bien. Chao, chao. Chao, profe, que esté Chao. bien. Nos vemos. Chao. Chao. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.